En Temis la regla es clara, hablamos de una realidad legal, la comentamos en relación a una película y proponemos preguntas disparadoras. Pero en esta ocasión haremos las cosas un poco diferentes, porque no hablamos de una película en particular, sino de una historia que bien podría serlo, intensa, dramática, con un final inesperado. Y lo más increíble, ocurrió a pocas cuadras de donde estamos grabando este video. Porque la historia de la provincia de San Juan y sobre todo su historia constitucional tiene una serie de giros argumentales dignos de una película de ficción, y no hay mejor muestra de ello que la célebre y temida Carta de Mayo. Promulgada el 15 de julio de 1825 y precedida de un preámbulo con ampulosos y fantasiosos giros, términos de la doctrina, en 22 artículos se proclamaron fundamentales derechos y garantías, pero con una tonalidad que provocaría un levantamiento armado en semanas, algunos muertos entre sus propulsores, un par de sangrientas batallas y el destierro de varios de sus detractores. Y como esa historia merece una lectura aún más profunda de la que puedo hacer yo, traemos una invitada a la altura. La Carta de Mayo es un documento que va a presentar un proyecto de ley en realidad que presenta Salvador María del Carril a la legislatura de San Juan, que se había creado en 1821, y él era el gobernador y presenta el proyecto en 1825. Es un proyecto innovador, pero que está dentro del contexto de reformas que Salvador María del Carril había buscado implementar a semejanza de lo que había hecho Bernardino Rivadavia en Buenos Aires y que incluía muchos aspectos políticos, económicos, religiosos, y en este caso la Carta de Mayo, que es una declaración de principios de avanzada con ideas liberales y racionalistas que atendían a todos los órdenes de la seguridad y la propiedad individual. La primera Constitución de San Juan fue como mínimo revolucionaria. Sus 22 artículos garantizaron, entre otras cosas, libertad personal, excepto para los negros, esclavos y mulatos, libertad de pensamiento y de publicar sin censura previa, libertad de peticionar a los empleadores públicos, inviolabilidad de la correspondencia, igualdad ante la ley y libertad de trabajo e industria, la propiedad privada garantizada contra el abuso de los funcionarios y contra los impuestos no votados, la inviolabilidad del domicilio y quitaba el poder de la religión católica apostólica romana como dominante, asegurando la libertad de cultos. Salvador María del Carril había elegido ofender a demasiada gente en un solo acto, y eso se notó. Aunque una pregunta nace casi lógica. ¿Es esto una constitución o era solo una declaración de derechos? Bueno, la mayoría de los juristas, yo no soy abogada, así que voy a contestar desde lo que yo sé, la mayoría de los juristas dicen que no es una constitución y está bien porque no define la forma de gobierno, ni la estructura del Estado, ni las funciones de los poderes públicos. Pero teniendo en cuenta el contexto en el cual fue sancionada, ¿no es cierto?, se entiende por qué. San Juan en enero de 1825 había promulgado una ley fundamental que establecía la forma republicana de gobierno, al igual que lo había hecho Buenos Aires. Y desde 1824 estaba sesionando el Congreso Constituyente de 1824, entonces Salvador María del Carril, que adhería al grupo que estaba manejando el Congreso, estaba esperando que ese Congreso cumpliera su principal objetivo, que era declarar una constitución. Entonces, en realidad, la Carta de Mayo lo que hacía es facilitar el camino hacia esa constitución, estableciendo cuáles eran las libertades, los derechos, las garantías de los individuos. Entonces, de alguna forma, fue un documento muy significativo para la historia de San Juan porque va a regular la vida sanjuanina durante muchos años, aun cuando se la cuestionó, fue dejada de lado, pero en la práctica fue la única norma que existió durante mucho tiempo. Mientras algunos diputados renunciaban indignados y el clima político se volvía incontrolable, la carta fue sancionada un mes después del aniversario de la fundación de San Juan, un 13 de julio, y promulgada 2 días después con la firma de Del Carril. Lo que pasó inmediatamente después es lo que es digno de película. Un grupo de personas sublevaron el cuartel de San Clemente, enarboraron una bandera blanca con una cruz negra y la leyenda Religión o Muerte, pidiendo entre otras cosas la quema en acto público de la Carta de Mayo, porque fue introducida entre nosotros por la mano del diablo para corrompernos y hacernos olvidar nuestra religión católica, apostólica, romana. SIC. Hay mucho para decir, primero tener en cuenta por qué fue tan cuestionada esta constitución, ¿no es cierto? Recordemos que el principal problema fue el artículo 17 que establecía la libertad de cultos. En un momento donde, lógico, la religión católica, la iglesia, tenía un poder muy importante en la sociedad y en el poder político, pero como dije antes, Rivadavia desde Buenos Aires y Salvador María del Carril desde San Juan habían promocionado una serie de reformas para de alguna manera ir separando el poder de la iglesia del poder del Estado, lo espiritual de lo temporal, ¿no? Entonces la Carta de Mayo fue como el último acto de ese plan de reformas
fue quemada en la plaza pública, bueno, hubo un motín que va a deponer a Del Carril a causa de la Carta de Mayo. No es solamente por la Carta de Mayo, sino por todo ese plan que el gobernador venía imponiendo en la provincia. Salvador María del Carril debe huir a Mendoza. En Mendoza pide al gobernador de Mendoza la intervención militar de San Juan. Se envían tropas a cargo de Félix de Aldao, que van a derrotar a los sanjuaninos en 2 batallas. Una de ellas es considerada la primera rinconada, es en el combate de las Leñas. Van a triunfar sobre San Juan, sobre las tropas sanjuaninas, y Salvador María del Carril va a ser depuesto como gobernador de San Juan. Pero él, conociendo que ya no tenía el apoyo político necesario para poder gobernar, en septiembre de 1825 renuncia y la legislatura elige un nuevo gobernador que va a ser José Navarro. Hasta 1827 se va a mantener ese grupo en el poder. En 1827 Facundo Quiroga invade San Juan y bueno, ya la cosa va a cambiar porque se va a ir imponiendo el federalismo. San Juan no tenía su constitución hasta 1856 como resultado de la sanción de la Constitución Nacional durante la gobernación de Francisco Díaz. Pero como no aprendimos nada, el preámbulo borró la invocación de Dios, que a pocos meses le significó su caída al mismo Díaz. Aunque sí fue revolucionario en otras ópticas, como por ejemplo al conceder el voto a los habitantes para sus elecciones municipales, aunque no fuera más que la cristalización de la ley de elecciones que había puesto a Del Carril en primer lugar. O sea, la renovación era preexistente. Bueno, la verdad que hay muchísimas cosas que decir de la Carta de Mayo y de Salvador María del Carril, que impulsó muchas leyes en San Juan, incluida, por ejemplo, la ley electoral, la formación del Poder Judicial, que es sumamente importante, va a ser iniciativas de Del Carril, también la organización del Poder Judicial, la renovación del sistema de enseñanza con el sistema lancasteriano. Bueno, la verdad que Salvador María del Carril es un hombre muy polémico, pero también una figura muy importante para lo que es la política y la sociedad sanjuanina. En el fondo, no hay institución más cinematográfica que la Constitución. Drama, conflicto y pacto. Porque toda Constitución es en el fondo una declaración de intenciones y en ocasiones, en la mayoría de ocasiones mejor dicho, un verdadero campo de batalla.